Vamos a hablar sobre cuáles son las amenazas a nuestra privacidad que en el mundo, en la era digital en la que vivimos, en la que todos nosotros somos adictos a las nuevas tecnologías, estamos continuamente enviando WhatsApps, Twitters, compartiendo información en redes sociales y ahora además, según dicen, con el llamado Internet de las Cosas, vamos a estar interconectados, tener sensores por todo el cuerpo, como pulseras inteligentes, relojes inteligentes, etcétera, que van a además medir, cuantificar toda nuestra actividad. Claro, y yo me pregunto, ¿qué hacemos con esa información? ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Realmente sabemos qué se está haciendo con la información que estamos compartiendo en Internet? Porque muchas veces probablemente estemos compartiendo, generando información que ni siquiera nosotros mismos nos demos cuenta que lo estamos haciendo. Aquel que quiera recuperar el control de la privacidad en Internet, en realidad puede parecer que tiene muy pocas opciones, y la verdad sea dicha, la verdad es que existen pocas, ¿no? Pero para todos aquellos que seáis valientes, lo que yo os animo es a intentar poder comenzar a controlar vuestra privacidad. Para ello, nada mejor que intentar evitar publicar aquella información que creáis que no es necesario hacerlo. Y por otro lado, que accedáis a las opciones o las políticas de privacidad de todas las grandes compañías de Internet, como Facebook, Twitter, Google, etcétera, ¿no? Revisadlas, porque probablemente muchos de vosotros no lo habéis hecho, habréis sucumbido al he leído y acepto, ¿no? La gran falacia de Internet, ¿no? Donde todo el mundo acepta las condiciones draconianas que se nos solicitan para poder acceder a los servicios. Entonces, realmente a día de hoy podéis, con un poco de investigación, podéis desactivar muchas de esas opciones que quizás no sean acordes a lo que vosotros queríais, ¿no? Hay opciones de terceros, software de terceros, que permite garantizar la privacidad. Permite, por ejemplo, evitar que nos traceen las búsquedas en Internet, ¿no? O que nos traceen nuestra vida digital en cuanto a las URLs a las que accedemos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay una de las soluciones que yo es una de las que más recomiendo, que es un plugin que se llama Disconnect Me. Es un plugin totalmente gratuito, que se financia con donaciones públicas, ¿vale? Y que permite pues, que podamos seguir utilizando nuestro buscador preferido sin que ello coarte nuestra privacidad en la red. También os animo a que podáis identificar aquellas opciones en vuestro teléfono móvil que permitan minimizar la exposición de vuestra privacidad. Recientemente Facebook se ha dado cuenta que esto de la privacidad es importante también y ha activado por defecto que vuestro perfil no sea público. Sabéis que hasta hace bien poco un perfil nuevo de Facebook era público por defecto y tú tenías que restringir la privacidad. Todos los que tengáis un dispositivo Android, que como sabéis viene de la mano de Google, ¿no? Digamos, por defecto seguramente tendréis activado algo que probablemente muchos de vosotros no lo sabíais, que es el histórico de mis localizaciones. Es decir, Google guarda por dónde he estado con el móvil, ¿vale? Entonces, realmente, si accedéis a maps.google.com/location history y estáis logueados en Google con vuestro perfil, vais a ver que pinchando en el calendario veréis que guarda todas vuestras posiciones desde tiempos atrás, es decir, desde que activasteis el móvil. Esto lo hace y probablemente muchos de vosotros no sabíais que lo hacía, ¿eh? Obviamente existe una opción para desactivarlo, ¿eh? Simplemente es ir a Location History y decir que quiero desactivarlo y que además quiero borrar todas las localizaciones históricas. Normalmente los impactos que tienen que ver con la privacidad son impactos graves. Para poner un ejemplo, recientemente muchos de vosotros conoceréis lo que le ha pasado a Jennifer Lawrence y a otras celebrities con la publicación de fotos, digamos, ligeritas de ropa en una URL 4chan, que al final fueron obtenidas porque la política de privacidad del iCloud de Apple, de los dispositivos Apple de estas personas no estaba correctamente configurada y entonces alguien fue capaz de acceder de forma sencilla a toda esa información. Además de que la pérdida de información obviamente puede coartar gravemente la confidencialidad de la misma, si estamos hablando de documentos, por ejemplo, de empresa que son sensibles o confidenciales, también tenemos la siguiente derivada, ¿no? Que es decir, que muchas de las grandes empresas que están analizando la información, nuestra información, continuamente, es que realmente viven de ello, es decir, su core de negocio son nuestros datos. El 90% de la facturación de Facebook, Google, depende de los datos, del análisis de datos, el análisis experto de esos datos, para conseguir hacernos caer, ¿no? hacer clic en un anuncio y por lo tanto reportarle $1 a esa empresa que ha hecho clic que ha puesto ese anuncio y entonces le hemos dirigido a hacer clic en ese anuncio. Lo cual me llega a la siguiente reflexión, es decir, ¿realmente en Internet somos libres de tomar decisiones o las decisiones están siendo, entre comillas, puestas en nuestra cabeza o delante de nuestros ojos para que sean, digamos, seguidas por nosotros porque
por intereses de estas empresas, ¿vale? Y no por nuestros propios intereses. Realmente nos encontramos en la preadolescencia de Internet, entonces todavía no somos capaces de comprender los riesgos a los que nos exponemos, y uno de los ejemplos es que a día de hoy los menores utilizan los móviles y los smartphones sin ningún tipo de control, en la mayoría de los casos, y realmente no le damos mayor importancia, y sin embargo son colectivos muy expuestos a esos riesgos y que realmente deberíamos hacer foco sobre la sensibilización de este sector, sobre todo de la sociedad. El proceso de aprendizaje de los riesgos es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Con lo cual yo creo que al final es trabajo de todos, labor de todos, tanto de los expertos en la tecnología, que estamos aquí dando charlas para precisamente sensibilizar y concienciar, como desde el principio, es decir, desde las escuelas, en las universidades, los padres en casa, etcétera. Es una labor de todos. No se trata aquí de fiscalizar o prohibirle a los hijos utilizar las nuevas tecnologías, tampoco se trata de eso, sino enseñar a utilizarlas de forma correcta.